El jefe Apache trajo 20 esposas para pagar la deuda. ¿Cuál elegirá el ganadero? El sol de la tarde caía lentamente sobre el rancho de Samuel Ortega, un ganadero de mediana edad que había trabajado toda su vida en las tierras del suroeste de Estados Unidos. Su rancho era modesto, pero suficiente para mantener a su familia y a un pequeño grupo de trabajadores que lo ayudaban en las labores diarias. Samuel no era un hombre rico, pero siempre había vivido con dignidad, cuidando a su ganado y respetando las tradiciones del lugar. Durante los últimos años, sin embargo, la sequía había afectado seriamente la producción de pasto y, con ello, la salud del ganado. Los precios de la carne habían bajado y, pese a su esfuerzo, las cuentas del rancho comenzaban a acumularse. Para empeorar la situación, Samuel había pedido un préstamo al jefe Apache local, conocido en toda la región por su autoridad y su respeto dentro de la comunidad indígena. El préstamo había sido concedido con la condición de que sería pagado en un tiempo limitado, y Samuel sabía que estaba cerca de no cumplirlo. La mañana en que todo cambió, el jefe Apache, llamado Tayanita, llegó al rancho acompañado de un grupo de hombres fuertes y silenciosos. No estaba solo. Tras él, caminaban 20 mujeres, cada una con una mirada tranquila y digna. Samuel se quedó inmóvil, sin saber qué decir, mientras su mente trataba de comprender la escena que se desarrollaba frente a él. El jefe Tayanita se detuvo a unos metros de Samuel y lo observó con calma. Luego habló, su voz firme y profunda, pero sin ningún tono de amenaza: he venido a saldar la deuda que tienes conmigo. Samuel, aún desconcertado, intentó encontrar palabras: señor Tayanita, no entiendo, ¿cómo puede? El jefe levantó una mano para detenerlo y continuó: no hay problema, Samuel. He traído un pago. Mis esposas están aquí para resolver tu deuda. El silencio que siguió fue tan pesado que Samuel podía escuchar su propio corazón latir en sus oídos. El concepto de pagar una deuda con personas, especialmente mujeres, le resultaba extraño y perturbador. Sin embargo, sabía que no podía rechazar al jefe sin antes comprender la situación. Los trabajadores, que habían salido a observar, murmuraban entre ellos, algunos con sorpresa, otros con incomodidad. Nadie entendía del todo qué estaba pasando, pero todos sabían que Tayanita era un hombre que debía respetarse. Samuel respiró hondo y decidió hablar directamente con el jefe. Señor Tayanita, dijo con cuidado, no estoy seguro de que pueda aceptar esto. Debo entender qué significa realmente. El jefe asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Ellas han decidido venir, pero no deben ser tratadas como objetos. Debes escucharlas y respetarlas, dijo. Mi intención no es humillar a nadie, sino cumplir con un acuerdo que ambos aceptamos. Samuel miró a las mujeres. Todas estaban de pie, con la espalda recta y la mirada firme. No parecía que ninguna estuviera temerosa, pero tampoco mostraban emoción. Era evidente que cada una de ellas tenía su propia historia y su propio valor dentro de la comunidad Apache. Samuel sintió una mezcla de respeto y preocupación. No podía permitir que la situación se convirtiera en algo injusto o dañino para ellas. Para aclarar sus ideas, Samuel pidió al jefe Tayanita que se sentaran todos en el porche del rancho. Mientras el sol bajaba, Samuel intentaba procesar todo. Sabía que aceptar el pago sin pensar podría traer problemas, no solo legales, sino también morales y culturales. Tenía que encontrar una manera de resolver la deuda sin faltar al respeto a nadie. Durante esa tarde, los hombres y mujeres del jefe Apache comenzaron a hablar con Samuel y sus trabajadores, explicando quiénes eran, qué habilidades tenían y cómo contribuían a la vida de la comunidad. Algunas eran expertas en la preparación de alimentos, otras en medicina tradicional, algunas cuidaban del ganado o de la tierra. Samuel quedó impresionado por la diversidad de conocimientos y experiencias que cada una aportaba. Mientras escuchaba, Samuel comprendió algo muy importante: no se trataba simplemente de recibir un pago. Cada mujer era una persona con derechos, sentimientos y deseos propios.
Su corazón se apretó al pensar que cualquier decisión impulsiva podría afectar profundamente sus vidas. Se dio cuenta de que, aunque la deuda era importante, la dignidad humana no tenía precio. Esa noche, después de que todos se retiraran a descansar, Samuel se sentó en su porche y miró el horizonte. Pensaba en la responsabilidad que tenía y en cómo tomaría la decisión correcta. Sabía que no podía dejar que la presión del pueblo o la urgencia de la deuda lo hicieran actuar sin cuidado. Tenía que encontrar un camino que respetara a todos y, al mismo tiempo, resolviera el problema que amenazaba la estabilidad de su rancho. Mientras la luna subía lentamente en el cielo, Samuel recordó las enseñanzas de su padre: un hombre no se mide por lo que recibe, sino por cómo trata a los demás. Esa frase resonó en su mente mientras la brisa fresca de la noche recorría el rancho. Por primera vez, no pensó en la deuda como un problema económico, sino como un desafío que pondría a prueba su carácter, su ética y su capacidad de comprensión hacia otra cultura. El amanecer del día siguiente traería conversaciones difíciles, decisiones complicadas y momentos de reflexión profunda. Samuel sabía que la vida en el rancho nunca volvería a ser igual. No era solo su deuda la que estaba en juego, sino también la posibilidad de aprender, crecer y actuar con justicia frente a una situación inesperada. Mientras observaba el cielo teñirse de naranja y rojo, Samuel sintió un extraño sentimiento de esperanza. La vida, pensó, siempre encontraba formas de enseñar lecciones importantes, incluso a través de situaciones tan inusuales y delicadas como la que estaba viviendo. Y, aunque aún no sabía cuál sería el camino correcto, estaba decidido a enfrentarlo con respeto, paciencia y atención a cada ser humano involucrado. La historia de esa deuda, de ese encuentro entre culturas y de la vida de estas 20 mujeres, apenas comenzaba. Samuel Ortega se encontraba en la antesala de un aprendizaje que cambiaría no solo su manera de ver los negocios, sino su manera de ver la vida misma. El día siguiente amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que recorría el rancho de Samuel Ortega. Tras la conversación de la tarde anterior, Samuel se sentía más consciente de la responsabilidad que tenía entre manos. No era un simple asunto de dinero ni de deuda, se trataba de respeto, cultura y ética. Mientras el sol iluminaba los campos, Samuel se preparó para recibir de nuevo al jefe Tayanita y a las 20 mujeres que habían llegado para saldar la deuda. A primera hora, Tayanita llegó acompañado de su séquito y de las mujeres, quienes caminaban con paso firme y seguro. Cada una parecía tener una forma distinta de expresarse, algunas sonreían tímidamente, otras miraban con atención y curiosidad, mientras otras parecían pensativas, como si midieran cada movimiento antes de actuar. Samuel observó todo con cuidado, consciente de que la interacción debía ser respetuosa y sensible. «Buenos días, Samuel», saludó Tayanita con voz calmada. «Hoy podremos conversar más y escuchar a quienes han venido para resolver esta situación». Samuel asintió, todavía con cierto nerviosismo. «Buenos días, señor Tayanita. Quiero asegurarme de que todos se sientan cómodos aquí y que podamos hablar sin prisas». Las mujeres fueron invitadas a sentarse en un círculo en el patio central del rancho. Samuel les ofreció agua y un lugar donde descansar mientras conversaban. Aunque no hablaban mucho al principio, se percibía que cada una estaba atenta a lo que sucedía y al respeto que Samuel mostraba hacia ellas. El ganadero decidió comenzar la conversación con una pregunta sencilla pero importante: «Quiero conocerlas mejor. No solo como parte de un acuerdo, sino como personas. ¿Podrían decirme un poco sobre ustedes, sus habilidades y lo que les gusta hacer?». Una a una, las mujeres comenzaron a hablar. Hablaban de sus vidas en la comunidad apache, de cómo cuidaban de los niños, de la tierra, del ganado y de las tradiciones que se transmitían de generación en generación. Una mujer llamada Naya explicó que era experta en medicina tradicional y que podía curar enfermedades comunes con plantas locales. Otra, llamada Sani, contaba que sabía criar caballos y entrenarlos para el trabajo diario, mientras otra, Lika, relataba su habilidad para preparar alimentos nutritivos y conservarlos durante largos periodos. Samuel escuchaba con atención.
Cuanto más entendía sobre ellas, más se daba cuenta de que no eran simplemente un pago ni un recurso que pudiera usar como quisiera. Cada una era valiosa por sí misma, con conocimientos, sueños y responsabilidades dentro de su comunidad. Este reconocimiento hacía que su dilema se volviera más profundo. ¿Cómo podía resolver su deuda sin afectar la libertad ni la dignidad de estas mujeres? Mientras la conversación continuaba, algunos trabajadores del rancho se acercaban a observar, murmurando entre ellos. Algunos estaban confundidos, otros admirados por la manera respetuosa en que Samuel trataba a las visitantes. Nadie se había enfrentado a una situación como esta antes, y la curiosidad se mezclaba con la cautela. Samuel, dijo Tayanita, rompiendo un breve silencio, mi intención nunca ha sido que nadie se sienta obligado. Si alguna de ellas no desea participar de manera directa en este acuerdo, debemos encontrar otra forma de resolver la deuda. Samuel asintió, agradecido por la claridad de las palabras del jefe. Lo entiendo, respondió. Quiero que todos estén seguros y cómodos. Mi prioridad es que esta situación se maneje con justicia. Durante el transcurso de la mañana, Samuel decidió dar un paseo por el rancho junto a algunas de las mujeres. Les mostró los corrales, el pasto, los establos y explicó cómo se cuidaba el ganado. A medida que caminaban, algunas mujeres ofrecían sugerencias sobre cómo mejorar los procesos del rancho, cómo cuidar mejor a los animales y cómo organizar el trabajo diario. Samuel se sorprendió gratamente, cada idea era práctica, inteligente y útil. En un momento, se sentaron a la sombra de un viejo roble. Una mujer llamada Tala, que tenía una voz suave pero firme, expresó su preocupación, no queremos ser tratadas como mercancía, Samuel. Queremos que nos veas como personas que tienen valor y que merecen respeto. Samuel se sintió profundamente conmovido. Lo entiendo, Tala, dijo. Mi intención nunca fue verlas de otra manera. Quiero que cada decisión que tome tenga en cuenta sus deseos y bienestar. Mientras hablaban, otras mujeres se unieron a la conversación, compartiendo sus pensamientos sobre cómo podrían colaborar en el rancho de manera que todos ganaran, ellas tendrían un lugar seguro y respetuoso donde contribuir, y Samuel podría resolver su deuda sin perjudicar a nadie. La conversación se volvió cada vez más constructiva, y Samuel sintió que, a pesar de la dificultad de la situación, estaba surgiendo una solución basada en cooperación y respeto mutuo. Sin embargo, no todo era sencillo. Samuel también enfrentaba presiones externas. Algunos vecinos habían oído de la llegada de las mujeres y comentaban en la plaza del pueblo. Algunos criticaban al ganadero, cuestionando su capacidad de manejar la situación y señalando lo inusual del acuerdo. Otros estaban intrigados, preguntándose qué decisión tomaría. Samuel sabía que cualquier paso que diera sería observado y juzgado, pero decidió concentrarse únicamente en lo correcto, no en lo que los demás pensaban. A medida que pasaban las horas, la tensión inicial comenzó a disminuir. Las mujeres compartían historias de sus vidas, de sus familias y de la comunidad apache, y Samuel comprendía cada vez más la riqueza de su cultura y su conocimiento. También comenzó a notar que algunas de ellas sentían curiosidad por aprender sobre la vida en el rancho y cómo funcionaban las labores diarias de un ganadero. Se formó un intercambio de ideas y experiencias, donde ambas partes aprendían mutuamente, estableciendo una conexión más allá de la deuda. La tarde se acercaba y Samuel decidió que era el momento de reflexionar sobre lo aprendido. Llamó a las mujeres y a Tayanita para una reunión final antes de que el sol se ocultara. Hoy he aprendido mucho, dijo Samuel. Entiendo que ustedes no son un pago ni un recurso. Son personas con talento, conocimiento y valor. Mi deuda no debería resolverse a costa de su libertad ni de su dignidad. Debemos encontrar otra manera de solucionarlo, de manera justa para todos. El jefe Tayanita asintió con aprobación. Ese es el primer paso, dijo. La deuda puede resolverse con creatividad y cooperación. Ninguna de estas mujeres será obligada a nada que no desee. Samuel sintió un alivio enorme.
Por primera vez en mucho tiempo, la situación que parecía insuperable se transformaba en una oportunidad para aprender, crecer y construir puentes entre dos culturas distintas. Mientras el sol se ocultaba, pintando el cielo con tonos naranja y rosa, Samuel comprendió que el verdadero valor no estaba en la deuda monetaria, sino en el respeto, la comprensión y la comunicación. Aquella tarde, el ganadero no solo había conocido a 20 mujeres excepcionales, sino que también había comenzado a entender la importancia de escuchar antes de actuar, de valorar la vida de los demás y de construir soluciones que beneficien a todos. El camino por delante seguía siendo complicado, pero Samuel sentía que, con paciencia y respeto, podrían encontrar una salida que honrara tanto la tradición apache como la necesidad del rancho. La historia, que comenzó con una deuda y una oferta inesperada, empezaba a transformarse en una lección sobre humanidad, cultura y ética. Samuel Ortega estaba comenzando a descubrir que las decisiones más difíciles también podían ser las más enriquecedoras, siempre que se abordaran con corazón abierto y mente clara. Los días siguientes en el rancho de Samuel Ortega comenzaron a sentirse más tensos. Aunque la primera conversación con Tayanita y las 20 mujeres había sido constructiva, la situación seguía siendo compleja. Samuel entendía que la deuda debía resolverse, pero ahora también debía enfrentar la realidad de que cada decisión que tomara podría afectar a varias personas y culturas al mismo tiempo. Samuel comenzó a notar pequeños conflictos internos en su propio grupo de trabajadores. Algunos hombres no entendían por qué debía tratar a las mujeres con tanto respeto y paciencia. Son un pago, ¿por qué complicarse tanto?, murmuraba uno de ellos mientras limpiaba los establos. Otros, en cambio, apoyaban la actitud de Samuel, reconociendo que el respeto y la ética eran más importantes que la presión del pueblo o la urgencia de la deuda. Mientras tanto, las mujeres no se quedaban quietas. Cada una tenía opiniones propias y diferentes formas de adaptarse a la vida en el rancho. Algunas se mostraban curiosas y dispuestas a aprender sobre los trabajos cotidianos, cómo alimentar a los animales, cómo sembrar pasto y cómo organizar los recursos del rancho. Otras preferían mantener la distancia, observando y analizando antes de involucrarse. Samuel comprendió que no podía tratar a todas de la misma manera, y que debía escuchar, atender y adaptar sus acciones según la personalidad de cada una. Uno de los problemas más inmediatos fue la reacción de la comunidad local. La noticia de la llegada de las 20 mujeres se había esparcido rápidamente por el pueblo. Algunos vecinos criticaban a Samuel por aceptar la oferta del jefe apache, aunque él aún no había tomado ninguna decisión definitiva. Otros, más abiertos, lo felicitaban por intentar manejar la situación con ética y respeto. La presión social comenzó a aumentar y Samuel sintió como el estrés empezaba a pesarle en los hombros. Por su parte, Tayanita visitaba el rancho regularmente, supervisando que todo se desarrollara con cuidado y asegurándose de que las mujeres se sintieran seguras. Sin embargo, no podía permanecer todo el tiempo, y Samuel debía tomar decisiones importantes incluso cuando el jefe apache no estaba presente. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los verdaderos desafíos. El primero fue práctico, el trabajo en el rancho. Con tantas manos nuevas, Samuel pensó que las labores podrían avanzar más rápido, pero se dio cuenta de que debía coordinar y organizar el esfuerzo cuidadosamente. Cada mujer tenía diferentes habilidades y conocimientos, y no todas podían adaptarse de inmediato a las tareas cotidianas del rancho. Samuel se vio obligado a crear horarios, asignar responsabilidades y supervisar de cerca cada actividad, asegurándose de que nadie se sintiera incómoda o sobrecargada. El segundo desafío fue emocional. Samuel se enfrentaba a la sensación constante de que cualquier decisión podía herir sentimientos o generar malentendidos. Cada conversación debía ser medida, cada gesto debía reflejar respeto. Samuel comenzó a sentir una presión interna que nunca antes había experimentado. Se encontraba revisando cada acción, preguntándose si estaba siendo justo y adecuado en cada momento. En medio de todo esto, surgió un conflicto más delicado. Algunas mujeres expresaron que no querían permanecer en el rancho más tiempo del necesario. Tala,
La mujer que había hablado con Samuel en el primer día, fue directa: Samuel, quiero ser clara. Estoy dispuesta a colaborar para encontrar una solución justa a tu deuda, pero no quiero quedarme aquí si se espera que mi presencia sea permanente. Samuel respiró profundamente, consciente de que la honestidad de Tala era crucial. Lo entiendo, Tala, respondió. Nadie será obligado a permanecer aquí. Quiero que cada decisión que tome sea respetuosa con sus deseos. Este tipo de conversaciones se repitió con varias mujeres. Algunas tenían ideas sobre cómo podrían colaborar temporalmente, mientras otras expresaban preocupación sobre permanecer lejos de sus familias y su comunidad. Samuel comprendió que el desafío más grande no era simplemente organizar el trabajo, sino equilibrar los deseos, la autonomía y la dignidad de cada mujer con la necesidad de resolver su deuda. Mientras Samuel lidiaba con estos retos internos, comenzaron a aparecer tensiones externas. Algunos vecinos del pueblo se acercaban al rancho con comentarios y consejos no solicitados. Algunos sugerían que debía elegir a una o dos mujeres para trabajar permanentemente, mientras otros lo acusaban de ser débil por no aceptar el pago sin cuestionamientos. Samuel escuchaba, pero no dejaba que las opiniones externas dictaran sus decisiones. Sabía que lo importante era actuar con ética y responsabilidad. La complejidad del conflicto creció cuando uno de los trabajadores, llamado Miguel, se atrevió a cuestionar directamente la autoridad de Samuel: jefe, ¿por qué pierdes tanto tiempo escuchando a estas mujeres? Podrías aceptar la deuda y ya, y listo. Samuel miró a Miguel con calma, sin perder la compostura. Miguel, esto no es solo un asunto de dinero. Se trata de personas, de respeto y de justicia. Cada decisión que tomemos afectará vidas. Necesito que entiendas eso. Miguel asintió, aunque con cierta duda. Samuel sabía que la resistencia de algunos trabajadores era natural, la situación era inusual y exigía un cambio en la forma de pensar. Sin embargo, también comprendía que esa resistencia debía manejarse con paciencia y claridad, enseñando con ejemplo más que con palabras. En medio de todos estos desafíos, Samuel encontró momentos de aprendizaje. Comenzó a entender que la colaboración debía ser bidireccional. Él enseñaba algunas tareas del rancho, pero también aprendía de la experiencia y el conocimiento de las mujeres. Observaba cómo cuidaban del ganado con técnicas diferentes pero efectivas, cómo manejaban la organización del trabajo y cómo transmitían valores de comunidad y respeto entre ellas. Samuel comprendió que estos conocimientos podían mejorar la eficiencia del rancho sin comprometer la autonomía de nadie. Un día, mientras revisaba los establos, una de las mujeres, Sani, se acercó con una propuesta: Samuel, podríamos organizar los corrales de manera distinta para que el ganado esté más cómodo y sea más fácil de cuidar. Además, podemos asignar roles según lo que cada persona sabe hacer mejor. Samuel sonrió, agradecido por la iniciativa. Me parece una excelente idea, Sani. Lo haremos de esa manera. A pesar de los pequeños avances, Samuel sentía que el conflicto interno no desaparecía. La presión de la deuda seguía presente, las expectativas de la comunidad aumentaban y la necesidad de tomar decisiones justas pesaba cada vez más sobre sus hombros. El desafío no era solo práctico o emocional, sino también ético, como equilibrar la responsabilidad financiera con la obligación de respetar la dignidad y autonomía de cada persona involucrada. El conflicto alcanzó un punto crítico una tarde, cuando Samuel se dio cuenta de que algunas mujeres estaban inquietas sobre su permanencia en el rancho. Tala, de nuevo, expresó que algunas no se sentían cómodas con la idea de colaborar más tiempo del necesario y que deseaban regresar a su comunidad. Samuel comprendió que debía encontrar una solución inmediata para evitar tensiones mayores. Decidió convocar a todas las mujeres y a Tayanita a una reunión formal en el porche del rancho. Con voz firme pero calmada, explicó: entiendo que algunas de ustedes desean regresar a su comunidad pronto. Mi intención nunca fue obligarlas a quedarse. Quiero que todas las decisiones se tomen de manera consensuada.
Buscaremos un acuerdo que respete sus deseos y también permita resolver la deuda de manera justa. El jefe Tayanita asintió, mostrando aprobación. Eso es correcto, Samuel. Ninguna mujer será forzada. La solución debe beneficiar a todos. La reunión duró varias horas. Cada mujer pudo expresar su opinión y Samuel escuchó atentamente. Se establecieron compromisos claros. Algunas mujeres colaborarían temporalmente en tareas específicas del rancho, otras regresarían a su comunidad, y todas permanecerían libres de cualquier obligación que no desearan asumir. Este acuerdo, aunque sencillo en teoría, fue un gran logro considerando la complejidad inicial de la situación. Al final del día, Samuel sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Había enfrentado un conflicto intenso, no solo con problemas prácticos y logísticos, sino también con tensiones emocionales, éticas y culturales. Sin embargo, también había aprendido algo invaluable: escuchar, respetar y buscar soluciones creativas podía transformar incluso las situaciones más complicadas en oportunidades de aprendizaje y cooperación. Mientras el sol se ocultaba, Samuel observó el rancho y las personas que lo rodeaban. La deuda seguía siendo un desafío, pero el camino a seguir se volvía más claro. Ya no se trataba de pagar con prisas ni de actuar bajo presión. Se trataba de encontrar un equilibrio que respetara a todos y fortaleciera la confianza y el respeto entre culturas. La historia, que comenzó con una deuda y una propuesta inesperada, se transformaba poco a poco en un relato de ética, respeto y aprendizaje compartido. Samuel Ortega comprendió que los desafíos más difíciles podían ser también los más enriquecedores, siempre que se enfrentaran con paciencia, respeto y corazón abierto. Los días siguientes en el rancho de Samuel Ortega fueron de mucha reflexión y planificación. Después de las conversaciones y los ajustes con las 20 mujeres, Samuel comprendió que la solución a la deuda no podía basarse en la rapidez ni en la presión. Era necesario un enfoque que combinara cooperación, respeto y justicia. Samuel pasó la mañana revisando los libros de cuentas del rancho, tratando de encontrar un plan que permitiera cumplir con el acuerdo con el jefe Tayanita sin afectar la autonomía de las mujeres ni la estabilidad del rancho. Mientras anotaba números y comparaba ingresos y gastos, su mente no dejaba de pensar en lo que había aprendido de cada mujer, sus habilidades, su experiencia y su forma de ver la vida. Decidió organizar una reunión con Tayanita y todas las mujeres, para buscar juntos una solución que beneficiara a todos. Cuando llegaron, Samuel les ofreció asientos bajo la sombra de un gran roble, un lugar donde se sentían cómodos y podían hablar con calma. Hoy, comenzó Samuel, debemos encontrar la mejor manera de resolver la deuda. No quiero que nadie se sienta presionado ni incómodo. Quiero que todos aportemos ideas y decidamos juntos lo que es más justo. Tayanita asintió, mostrando respeto y apoyo. Eso es lo correcto, dijo. La solución debe surgir del entendimiento mutuo, no de la imposición. Samuel comenzó por explicar la situación financiera del rancho. Mostró los números de los ingresos y gastos y detalló cuánto debía aún a la comunidad apache. Luego, planteó una idea: podríamos trabajar juntos para que algunas tareas del rancho se realicen de manera temporal, mientras ustedes se sienten cómodas y respetadas. A cambio, parte del valor de ese trabajo se usaría para saldar la deuda. Esto significaría que nadie sería obligado a quedarse, pero todos podríamos colaborar de manera justa. Las mujeres intercambiaron miradas, evaluando la propuesta. Tala fue la primera en hablar: Samuel, me gusta la idea de colaborar temporalmente. Podemos aportar nuestras habilidades, pero queremos asegurarnos de que todos los acuerdos sean claros y respeten nuestra libertad. Otra mujer, Sani, agregó: es importante que también aprendamos algo de ustedes. No solo dar, sino recibir. Así será más justo para todos. Samuel sonrió, satisfecho de que la idea fuera aceptada con entusiasmo. Exactamente, dijo. No quiero que esto sea solo trabajo. Quiero que aprendamos unos de otros y que la experiencia sea enriquecedora para todos. El jefe Tayanita intervino: si todas están de acuerdo,
podemos establecer un sistema de colaboración. Cada mujer puede decidir cuánto tiempo desea quedarse y qué tareas desea realizar. Samuel, tú supervisarás y coordinarás, asegurándote de que todos los acuerdos se cumplan con respeto. Samuel sintió un alivio enorme. Por fin veía un camino claro hacia la resolución de la deuda, sin comprometer la dignidad de nadie. Sin embargo, también sabía que aún quedaban detalles prácticos que organizar: horarios, tareas específicas, coordinación con los trabajadores y registro del valor de cada contribución. Decidió dividir a las mujeres en grupos según sus habilidades. Tala y Sani se encargarían del cuidado del ganado y los caballos, utilizando sus conocimientos para mejorar los corrales y la alimentación de los animales. Otra mujer, Lika, se ocuparía de la preparación de alimentos y la organización de la cocina. Algunas mujeres más jóvenes ayudarían en el mantenimiento del rancho y en labores de apoyo, mientras que otras se ofrecieron a enseñar algunas técnicas tradicionales de su comunidad a los trabajadores y a Samuel. Samuel preparó un calendario de trabajo flexible, donde cada mujer podía elegir cuánto tiempo quería dedicar a cada actividad. Además, se comprometió a mantener reuniones diarias para escuchar sugerencias, resolver dudas y garantizar que nadie se sintiera incómodo o sobrecargado. Durante los días siguientes, el rancho comenzó a funcionar de manera más eficiente. El ganado estaba más cuidado, los corrales mejor organizados y las tareas de alimentación y mantenimiento se realizaban con menos esfuerzo. Samuel notó que, a pesar de la situación difícil, la colaboración generaba un ambiente positivo. Los trabajadores del rancho comenzaron a entender que el respeto hacia las mujeres no era un obstáculo, sino una oportunidad para aprender nuevas formas de trabajar y convivir. Un momento decisivo ocurrió cuando Samuel decidió dar un paso más allá, involucrar a las mujeres en decisiones importantes del rancho. Las invitó a participar en la planificación de la siembra de pasto, en la distribución de recursos y en la organización de las tareas de cuidado del ganado. Esta acción no solo fortaleció la colaboración, sino que también permitió que las mujeres se sintieran valoradas y escuchadas. Un día, mientras revisaban los corrales, Tala se acercó a Samuel y le dijo: «Jefe, creo que podemos mejorar aún más la forma en que organizamos los animales. Si cambiamos algunos horarios y rutinas, los animales estarán más tranquilos y el trabajo será más fácil». Samuel asintió con entusiasmo. «Me parece una excelente idea, Tala. Hagámoslo así». Este tipo de interacciones demostraba que la colaboración basada en respeto y autonomía podía generar resultados positivos para todos. Samuel se dio cuenta de que la deuda, que al principio parecía un problema imposible, se estaba transformando en una oportunidad para aprender, crecer y mejorar la vida en el rancho. Sin embargo, no todo era sencillo. Algunos vecinos del pueblo seguían cuestionando la situación, sugiriendo que Samuel debía tomar decisiones rápidas y definitivas. Otros continuaban murmurando sobre lo inusual de la propuesta. Samuel decidió ignorar las críticas externas y concentrarse en la cooperación y el respeto dentro del rancho. Sabía que cualquier decisión tomada bajo presión o miedo sería injusta y perjudicial. En un momento crítico, Samuel tuvo que enfrentar una decisión importante: algunas mujeres deseaban regresar a su comunidad antes de completar el tiempo acordado de colaboración. Esto significaba que la deuda aún no estaría saldada por completo, y Samuel debía encontrar otra manera de compensarlo. Después de reflexionar, Samuel convocó a todas las mujeres y a Tayanita para discutir el tema. Con voz firme pero calmada, explicó: «Entiendo que algunas desean regresar antes de completar todo el trabajo. Eso está bien. Podemos encontrar otra forma de resolver la deuda restante, tal vez con intercambios de recursos, trabajo adicional de manera voluntaria o planificación de proyectos futuros que beneficien a ambas partes». Tala y las otras mujeres asintieron. «Samuel, apreciamos que nos escuches y respetes nuestras decisiones», dijo Tala. «Eso demuestra que esta colaboración no se trata solo de trabajo, sino de respeto y justicia». El jefe Tayanita, satisfecho, concluyó: «Samuel, esta es la manera correcta de actuar».
No siempre es fácil, pero respetar la libertad de todos asegura resultados duraderos y relaciones fuertes. Finalmente, Samuel Ortega tomó la decisión definitiva: la deuda se resolvería mediante un sistema de colaboración temporal, donde cada mujer contribuiría según sus habilidades y deseos, sin obligación de permanecer más tiempo del que quisieran. Además, Samuel se comprometió a mantener registros claros de cada contribución y a establecer acuerdos con el jefe Tayanita sobre intercambios futuros que completaran el pago de manera justa. Este momento decisivo marcó un antes y un después en la historia del rancho. Samuel comprendió que la solución no estaba en aceptar una oferta sin cuestionamiento, sino en buscar un camino ético, respetuoso y creativo que equilibrara necesidades económicas con dignidad humana. A medida que los días pasaban, la colaboración se convirtió en rutina y el rancho prosperaba más que nunca. Samuel y su equipo aprendieron a valorar las habilidades de las mujeres, a respetar sus decisiones y a organizar el trabajo de manera más eficiente. Cada día traía nuevas lecciones y cada interacción reforzaba la idea de que las soluciones más difíciles podían ser las más enriquecedoras. El momento decisivo no solo resolvió la deuda de manera ética, sino que también fortaleció la relación entre el rancho y la comunidad apache. Se estableció un precedente de cooperación y respeto mutuo que perduraría en el tiempo. Samuel Ortega comprendió que, en la vida, las decisiones más complicadas también podían ser las que enseñaran lecciones más profundas sobre humanidad, ética y colaboración. Al final del día, mientras el sol se ocultaba y pintaba el cielo de tonos naranja y rosa, Samuel miró a su alrededor y sintió un profundo sentido de satisfacción. Había tomado decisiones difíciles, enfrentado dilemas éticos y, gracias a la paciencia, el respeto y la cooperación, había logrado convertir un problema en una oportunidad para aprender y crecer. La historia, que comenzó con una deuda y una oferta inesperada, estaba llegando a su punto culminante. Samuel Ortega había encontrado el momento decisivo, la clave para resolver el conflicto y abrir un camino de entendimiento, justicia y respeto. El desenlace estaba cerca, y la lección de vida se volvería evidente para todos. Con el paso de los días, la vida en el rancho de Samuel Ortega comenzó a tomar un ritmo estable y armonioso. Las decisiones que había tomado durante los momentos de tensión empezaban a mostrar sus frutos. Las 20 mujeres que habían llegado como propuesta de pago temporal de la deuda se habían integrado al rancho de manera voluntaria, respetando sus propios tiempos y deseos, y aportando sus habilidades sin sentirse obligadas. Samuel observaba cómo las tareas diarias se realizaban con más eficiencia. Los corrales estaban mejor organizados, el ganado parecía más tranquilo y saludable, y la planificación de los cultivos había mejorado gracias a las sugerencias que algunas mujeres habían compartido. Pero más allá de la productividad, lo que más le llenaba de satisfacción era ver la cooperación y el respeto que se había generado entre todos los involucrados. El jefe Tayanita visitaba regularmente el rancho, siempre con una sonrisa tranquila y observando cómo se desenvolvía la situación. Cada vez que venía, Samuel se sentía orgulloso de mostrarle que su enfoque basado en respeto y colaboración estaba funcionando. Tayanita también notaba los cambios: el rancho no solo prosperaba económicamente, sino que se había convertido en un ejemplo de convivencia y aprendizaje entre culturas. Un día, durante una reunión en el porche del rancho, Samuel reunió a todos los presentes, incluidos los trabajadores, las mujeres y el jefe apache. Con voz firme pero serena, comenzó a hablar: «Hoy quiero agradecerles a todos», dijo Samuel. «Gracias a su esfuerzo, colaboración y respeto, hemos logrado algo que al principio parecía imposible. No solo hemos avanzado en las tareas del rancho, sino que también hemos encontrado una manera justa y ética de resolver mi deuda». Las mujeres lo miraron con una mezcla de respeto y gratitud. Tala, Sani, Lika y las demás habían aprendido a sentirse cómodas y valoradas dentro del rancho, y sabían que Samuel las había escuchado y respetado en todo momento. «Samuel», dijo Tayanita, «has demostrado que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el respeto, la colaboración y la justicia.
Esta experiencia será recordada por todos nosotros como un ejemplo de cómo se pueden resolver los problemas difíciles sin comprometer la dignidad de nadie. Samuel asintió, emocionado. Es cierto, señor Tallanita. Hoy no solo se ha resuelto la deuda, hemos aprendido todos algo importante sobre la vida y sobre cómo trabajar juntos, respetando nuestras diferencias y valores. Con el tiempo, se implementaron acuerdos claros sobre la colaboración. Cada mujer podía decidir cuánto tiempo deseaba permanecer en el rancho y en qué actividades quería participar. Las tareas eran asignadas de manera flexible, respetando habilidades y preferencias. Además, Samuel y los trabajadores aprendieron mucho de las técnicas tradicionales de las mujeres, desde el cuidado del ganado hasta métodos de organización y planificación que eran completamente nuevos para ellos. La deuda se resolvió gradualmente a través de este sistema de colaboración y trabajo compartido. Samuel también propuso intercambios de recursos y proyectos conjuntos que beneficiarían a ambos lados, su rancho y la comunidad apache. Esto permitió saldar el resto de la deuda sin comprometer la libertad ni la autonomía de ninguna mujer. La cooperación se convirtió en un puente entre culturas, mostrando que los problemas complejos podían resolverse de manera ética y justa. Con el paso de los meses, Samuel notó cambios profundos en su propia vida. Aprendió a escuchar con atención, a valorar el conocimiento y las experiencias de los demás y a tomar decisiones basadas en principios éticos, no solo en la urgencia o la presión externa. La experiencia le enseñó que los desafíos más difíciles podían convertirse en las lecciones más valiosas cuando se enfrentaban con paciencia y respeto. El rancho, que al principio estaba marcado por la preocupación y la deuda, se transformó en un espacio de aprendizaje, cooperación y respeto mutuo. Los trabajadores comenzaron a aplicar las lecciones aprendidas en su vida diaria, y las mujeres compartieron sus conocimientos con sus familias y comunidad, fortaleciendo los lazos entre culturas y promoviendo la comprensión y el respeto. Un momento memorable ocurrió durante una celebración en el rancho. Samuel organizó una pequeña reunión para agradecer a todos los involucrados y reconocer la colaboración de las mujeres. Hubo comida, música y relatos de las experiencias compartidas. Todos celebraron no solo la resolución de la deuda, sino también la transformación personal y colectiva que había ocurrido. Esta celebración, dijo Samuel, levantando la voz para que todos lo escucharan, no es solo por resolver una deuda. Es por el aprendizaje que hemos tenido, por la cooperación que hemos demostrado y por el respeto que hemos mostrado unos a otros. Espero que esta experiencia nos recuerde siempre la importancia de escuchar, entender y valorar a los demás. Las mujeres aplaudieron, emocionadas. Tala, Sani y Lika compartieron palabras de gratitud, reconociendo que Samuel y los trabajadores habían demostrado respeto y consideración durante toda la experiencia. Incluso los vecinos del pueblo, que al principio eran críticos, comenzaron a reconocer el valor de la ética y la cooperación que se había demostrado en el rancho. Samuel observó cómo la comunidad se transformaba poco a poco. La lección más importante no estaba solo en la resolución de la deuda, sino en el ejemplo que se había establecido. Los problemas podían solucionarse con creatividad, ética y respeto. La historia del rancho y del jefe apache comenzó a ser contada como un relato de aprendizaje y colaboración entre culturas diferentes, y Samuel se convirtió en un referente de liderazgo basado en principios sólidos. Con el tiempo, algunas de las mujeres regresaron a su comunidad, llevando consigo experiencias y conocimientos que enriquecieron su vida y la de sus familias. Otras permanecieron temporalmente en el rancho, contribuyendo a proyectos especiales y fortaleciendo los lazos entre las dos culturas. Samuel Ortega comprendió que cada decisión tomada con ética y respeto tenía efectos duraderos, más allá del momento inmediato. En los años siguientes, el rancho prosperó económicamente, pero también se convirtió en un ejemplo de convivencia justa y colaborativa. Samuel continuó aplicando las lecciones aprendidas, escuchar antes de actuar, valorar la experiencia de los demás y tomar decisiones éticas incluso en circunstancias difíciles. Su reputación creció, no solo por ser un buen ganadero,
sino por ser un hombre que entendía el verdadero valor del respeto y la cooperación. Finalmente, Samuel reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde aquel primer día, cuando el jefe Apache llegó con 20 mujeres para saldar la deuda. Comprendió que lo que parecía un desafío imposible era, en realidad, una oportunidad para crecer y aprender. La experiencia le enseñó que la vida no siempre ofrece soluciones fáciles, pero que los problemas más difíciles pueden convertirse en lecciones profundas cuando se enfrentan con paciencia, respeto y colaboración. Samuel también comprendió que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en las relaciones que se construyen, en la ética que se mantiene y en la capacidad de aprender de las personas que nos rodean. Cada mujer que había participado en el rancho había aportado algo único, y su presencia había transformado no solo el lugar, sino también a todos los que formaban parte de esa historia. Mientras el sol se ocultaba una vez más, Samuel Ortega miró los campos verdes y los animales tranquilos y sintió una profunda satisfacción. La deuda había sido saldada, pero la lección más importante era intangible, la importancia de actuar siempre con respeto, de escuchar antes de decidir y de buscar soluciones que beneficien a todos, sin comprometer la dignidad de nadie. La historia de Samuel, el jefe Apache y las 20 mujeres se convirtió en un relato de enseñanza que se contaba en la región. No era solo la historia de una deuda pagada de manera inusual, sino de cómo la paciencia, la cooperación y el respeto pueden transformar cualquier situación difícil en una experiencia enriquecedora y memorable. Al final, todos los involucrados aprendieron algo invaluable, que los problemas complejos no siempre requieren soluciones simples o rápidas, sino decisiones éticas, empatía y disposición para aprender de los demás. Samuel Ortega y el rancho se convirtieron en un símbolo de cómo los desafíos más difíciles pueden ser enfrentados con humanidad, justicia y creatividad. Y así, la historia cerró un ciclo, la deuda había sido saldada, la cooperación y el respeto habían prevalecido, y la vida en el rancho, enriquecida por la experiencia compartida, continuó con nuevos aprendizajes y vínculos duraderos que permanecerían por generaciones.